Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas. Continuamos estudiando desde el capítulo 17 en adelante. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalo y caiga, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otra tanta vuelve a repetirlo, o viene arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol le obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo le dicen acaso: entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que le ha sido mandado, digan: somos servidores que no hacíamos falta, hemos hecho lo que era nuestro deber. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanados. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de ese extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Le contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se puede verificar. No van a decir: está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver algunas de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá, no vayan, no corran. En efecto,
como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tienes que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que lo hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempo de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba, pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que lo mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar su cosa al interior de la casa, y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intenta guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a nueva vida. Yo le declaro que aquella noche de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mis adversarios. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia, de lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en la palabra de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo le aseguro que le hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Es una pregunta. ¿Encontrará fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayúdanos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía
a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo le digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Le traían también niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos empezaron a reprender a estas personas. Jesús pidió que se lo trajeran, diciendo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llama bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabe los mandamientos: no cometa adulterio, no mates, no robe, no levante falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó: todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante tal respuesta, el hombre se puso triste, pues era un rico. Al ver, dijo Jesús: qué difícil es entrar en el reino de los cielos para los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los presentes dijeron: ¿quién podrá salvarse entonces? Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En ese momento Pedro dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: yo le aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermano, padre o hijo a causa del reino de Dios sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: estamos subiendo a Jerusalén, y allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado y escupido, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los 12 no entendieron nada de aquello. Este era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendía lo que decían. Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dijeron la noticia: es Jesús, el Nazoreo, que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza:
Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, a que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que los escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a sus 10 de sus servidores, le entregó una moneda de oro a cada uno y le dijo: comercien con este dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera: no queremos que este sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó pues a llamar a aquellos servidores a quienes le había entregado el dinero para ver cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido 10 más. Le contestó: está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó: tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y dijo: Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclama lo que no has depositado y cosecha lo que no has sembrado. Le contestó el rey: por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil.
Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10. Pero, señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo le digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a eso, enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlo aquí y mátenlo en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien le pregunta por qué lo desatan, contéstele que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús le había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y le preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús le montara. La gente extendía su manto sobre el camino a medida que iban avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a grito con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó: no, yo le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trinchera, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les reclamó: Dios dice en las Escrituras: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo.
los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las ciudades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaban pendientes de sus palabras. Unos de esos días en que Jesús enseñaba en el templo anunciando la buena nueva al pueblo, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con algunos jefes de los judíos y le dijeron: «Dinos con qué derecho hace estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces?». Jesús le contestó: «Yo también le voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de hombres?». Ellos razonaron entre sí: «Si contestamos que este asunto venía de Dios, Él nos dirá, ¿por qué entonces no le creyeron? Y si respondemos que esta cosa era de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan era un profeta». Por eso le contestaron: «No lo sabemos». Jesús le dijo: «Entonces tampoco yo le diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas». Jesús se puso a contar a la gente estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor que también lo golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó un tercero, pero también a ese lo hirieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo entonces: «¿Qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán». Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero, matémosle y no quedaremos con la propiedad». Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ello el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otro. Al oír esto, algunos dijeron: «No lo quiera Dios». Jesús, fijando su mirada en ellos, le dijo: «¿Qué significa entonces esa palabra de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra principal. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazo, y al que le caiga encima quedará aplastado». Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieron querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieron buena fe
para aprovecharse de sus palabras y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que habla y enseña con rectitud, que no te deja influenciar por nadie, sino que enseña con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús vio su astucia y le dijo: Muéstrame una moneda. ¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron: del César. Entonces le dijo: Pues bien, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijo, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijo. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7. Pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió: lo de este mundo se casan hombres y mujeres, pero los que sean juzgados signo de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, hablando bien, pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces él le dijo: ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley, a los que les gusta llevar larga vestidura y ser saludados en la plaza y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de la viuda. Esos tendrán una sentencia muy rigurosas. Hermanos, ayer, hoy, siempre, por siempre, a través de su palabra, Dios habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es vida, es salvación y enriquece la vida de aquel que la recibe, la medita, la practica y la estudia, la escudriña para conocer la verdad que nos hace libre. Como dice
y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Jamás podremos tener una relación directa con el Padre Creador sin antes haber recibido a Jesús, conocer a Jesús, y conociendo a Jesús es a través de la Escritura. Jesús es el Hijo de Dios y su Espíritu Santo vendría a morar en aquel que lo acepte, y si lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entregamos nuestra vida en sus manos, dice que Él vendrá y cenará con nosotros y nos dará la fuerza y el poder del Espíritu Santo para organizar nuestra vida, para ayudarnos a tener esa fortaleza, para aumentar nuestra fe, seguirle a Él y así llegar al Padre y tener una relación con el Padre, ya que el Padre dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, y a través de una muerte en cruz y una resurrección somos bendecidos con la salvación que ha sido gratuita para todo aquel que decida aceptar y seguirle a Él.